Hola y bienvenidos a Neuropíldoras, el podcast donde desentrañamos los misterios del cerebro y su relación con nuestra conducta. Soy vuestro anfitrión y hoy nos adentramos en uno de los territorios más fascinantemente humanos y, a la vez, más devastadores cuando se ve afectado: el lenguaje. Pensemos por un momento en un paciente, llamémosle WB, que tras un ictus en la arteria cerebral media tiene enormes dificultades para comunicarse. Su mujer nos cuenta que tiene que repetirle las cosas varias veces. Él mismo se queja de que le cuesta hablar, se traba, se queda encasquillado. Parece que tiene problemas tanto para comprender como para expresarse. ¿Es esto posible? ¿No eran dos funciones separadas en el cerebro? Para responder a esto, debemos abandonar las ideas simplistas y sumergirnos en la compleja red neuronal que sustenta nuestra capacidad de hablar, leer, escribir e incluso calcular. Nuestra historia moderna sobre el lenguaje en el cerebro comienza en el siglo XIX con dos pioneros, Paul Broca y Carl Wernicke. Sus trabajos con pacientes que habían sufrido lesiones cerebrales marcaron un antes y un después. Broca, en 1861, describió a su famoso paciente Tan, que solo podía pronunciar esa sílaba. Tras su muerte, la autopsia reveló una lesión en una zona muy concreta, la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Así nació el área de Broca, la región que asociamos con la producción del habla. Una lesión ahí provoca un habla lenta, trabajosa, telegráfica, pero con un significado generalmente intacto. Es la llamada afasia de Broca o afasia expresiva. Poco después, en 1874, Wernicke describió pacientes con un perfil opuesto. Hablaban con fluidez, a veces en exceso, pero su discurso carecía de sentido. Usaban palabras incorrectas, parafasias o inventadas, neologismos. Y lo más importante, no comprendían lo que se les decía. La lesión se encontraba en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, el área de Wernicke, ligada a la comprensión del lenguaje. Esto es una afasia de Wernicke. El modelo clásico, conocido como modelo de Wernicke-Geschwind, propuso que estas dos áreas estaban conectadas por un haz de fibras llamado fascículo arqueado. Si esta conexión se dañaba, el paciente podía comprender y hablar, pero era incapaz de repetir lo que oía, dando lugar a la afasia de conducción. Este modelo fue revolucionario, pero hoy sabemos que es una simplificación. El lenguaje no reside en dos cajitas conectadas por un cable. Es una función distribuida en una vasta red neuronal. Aquí es donde entra en juego el modelo más actual y aceptado, el modelo de doble ruta o doble stream, propuesto por Hickok y Poepel. Este modelo, análogo a cómo procesamos la visión, postula que la información auditiva del lenguaje viaja por dos vías principales desde las áreas auditivas primarias. La primera es la ruta dorsal. Pensemos en ella como la ruta del cómo. Conecta el sonido con la acción. Va desde el lóbulo temporal hacia el lóbulo parietal y de ahí a las áreas frontales, incluyendo Broca. Su función es mapear los sonidos del habla en movimientos articulatorios. Es la ruta crucial para la repetición de palabras, especialmente las que no conocemos, pseudopalabras, y para el aprendizaje de nuevas palabras. Una lesión aquí nos daría problemas fonológicos, de repetición. ¿Os suena? Es muy similar al circuito clásico de Wernicke-Geschwind. La segunda es la ruta ventral, la ruta del qué. Esta vía, más bilateral, recorre el lóbulo temporal y conecta los sonidos con su significado. Es nuestro diccionario léxico-semántico. Cuando escuchamos la palabra manzana, esta ruta activa el concepto de manzana, su forma, color, sabor, el hecho de que es una fruta. Una lesión aquí provoca problemas de comprensión. Este modelo explica mucho mejor la variedad de afasias que vemos en la clínica. Un paciente puede tener dañada una ruta, la otra, o fragmentos de ambas, dando lugar a perfiles muy específicos que no encajan en las etiquetas clásicas. Pero el lenguaje no es solo oral. ¿Qué ocurre con la lectura y la escritura? A diferencia del lenguaje hablado, que adquirimos de forma casi instintiva por mera exposición, la lectoescritura es un invento cultural que requiere un aprendizaje activo y explícito. Nuestro cerebro no evolucionó para leer, sino que recicló circuitos existentes para esta nueva habilidad. Y, sorprendentemente, la lectura también funciona con un sistema de doble ruta. La ruta indirecta o fonológica es nuestra ruta dorsal en acción. Cuando vemos una palabra nueva o una pseudopalabra como blátor, la convertimos grafema a fonema, es decir, sonido a sonido, para poder leerla. Es una lectura lenta por partes. Los niños aprenden a leer usando principalmente esta vía.
Una lesión aquí produce dislexia fonológica. El paciente puede leer palabras familiares, pero es incapaz de leer pseudopalabras o palabras desconocidas. La ruta directa o léxica visual es nuestra ruta ventral. Cuando vemos una palabra familiar como casa, la reconocemos como un todo, como una imagen, y accedemos directamente a su significado. Es una lectura rápida y global. Una lesión aquí causa dislexia superficial. El paciente intenta leer todas las palabras por la ruta fonológica, como si fueran nuevas. No tendrá problemas con casa, pero sí con palabras de ortografía irregular, como en inglés yacht, que leería fonéticamente de forma incorrecta. Lo mismo ocurre con la escritura, disgrafías y, por supuesto, con el cálculo. El cálculo, esa habilidad tan ligada a las matemáticas, también depende de estas redes lingüísticas y de otras áreas de asociación. La acalculia, la pérdida de la capacidad de calcular, suele asociarse a lesiones en el giro angular izquierdo, una encrucijada cerebral que integra información visual, auditiva y semántica. Pensemos en el síndrome de Gerstmann, una tétrada clásica descrita por Joseph Gerstmann tras lesiones en esta zona, que incluye agrafia, incapacidad para escribir, acalculia, agnosia digital, no reconocer los propios dedos y desorientación derecha-izquierda. Esto nos da una pista de cuán interconectadas están estas habilidades aparentemente distintas. El cálculo requiere que reconozcamos los símbolos numéricos, lectura, los manipulemos mentalmente, memoria de trabajo, y organicemos espacialmente la operación, habilidades visoespaciales. Por tanto, cuando un paciente falla en una tarea de cálculo, el buen neuropsicólogo no se limita a decir «tiene acalculia». Se pregunta, ¿el problema es que no lee bien el enunciado? ¿Es que no comprende el símbolo de sumar? ¿O es que no alinea correctamente los números en la hoja? Cada error nos apunta a un proceso cognitivo y a una red cerebral diferente. Y así, volvemos a nuestro paciente VB. Su perfil complejo, con fallos en comprensión y expresión, ya no nos parece tan extraño. Probablemente, su lesión afectó a partes de ambas rutas, la dorsal y la ventral, creando un cuadro mixto. La lección más importante que nos llevamos hoy es que el lenguaje, en todas sus formas, es una de las funciones más complejas y distribuidas del cerebro. Para evaluarlo y rehabilitarlo, debemos abandonar las etiquetas rígidas y adoptar un enfoque de procesos. Debemos ser detectives de la cognición, analizando cada error para entender qué pieza de esa increíble maquinaria se ha roto. Solo así podremos ayudar a nuestros pacientes a reconstruir sus puentes con el mundo, palabra a palabra. Gracias por acompañarme en este viaje por Neuropíldoras. Hasta el próximo episodio.